¿Tienes problemas de rendimiento o quieres aumentar los FPS al máximo para tener una experiencia mucho más fluida en Minecraft Bedrock? Estás en el lugar correcto. Te voy a explicar dos métodos efectivos. Primero, te mostraré cómo instalar y utilizar un mod llamado Optifine, que mejorará significativamente los gráficos y rendimiento. Luego, revisaremos las configuraciones de gráficos del juego para ajustar y reducir el lag al mínimo. Abre tu navegador y escribe CurseForge Bedrock. Una vez en la página, busca Optifine. Desplázate hasta encontrar el pack y haz clic en él. Luego, presiona el botón Download. El archivo se descargará automáticamente y lo verás con el icono de Minecraft en tus archivos. Haz doble clic en el archivo y se abrirá Minecraft automáticamente. Al entrar al juego, recibirás una notificación que confirmará que tu pack se importó correctamente. Si deseas aplicar este pack a todos tus mundos y servidores, sigue estos pasos. Ve a Ajustes, ingresa a Recursos Globales, selecciona Mis Packs, busca el pack que descargaste y actívalo. Regresa al menú principal para asegurarte de que tu pack se esté activando correctamente. Es fundamental que veas este video hasta el final para conocer todos los cambios que este pack genera antes de instalarlo. Ahora vamos a aplicarlo en un mundo nuevo para ver los cambios. Crea un mundo nuevo, ve a packs de recursos, luego de tu propiedad, busca el pack y actívalo. Para confirmar que esté activo, revisa la sección activo. Con esto ya podemos crear el mundo. Al ingresar al mundo, notamos rápidamente varios cambios. Por ejemplo, los minerales presentan un aspecto renovado y son fácilmente visibles en el agua, a diferencia de los gráficos clásicos. Si nos sumergimos, la visibilidad bajo el agua mejora notablemente en comparación con los gráficos de la versión estándar. Además, el ambiente es más fresco y brumoso. Algunas animaciones han desaparecido, como las burbujas y las corrientes de agua. El césped también ha cambiado significativamente. Ahora se ve un bloque completamente verde, sin la tierra que lo sostiene. Miren la diferencia en la iluminación. Ahora exploraremos el Nether. Con Optifine, la atmósfera es más nítida. La lava presenta un cambio considerable, al igual que los bloques luminosos. Sin embargo, el portal al Nether se mantiene igual. Si después de activar el pack todavía tienes lag o quieres mejorar el rendimiento aún más, sigue estos pasos para aumentar el rendimiento al máximo. Entra a Ajustes y ve a la sección de video. Te recomiendo tener el brillo al 50% si quieres tener una iluminación estable, pero yo prefiero el brillo al mínimo, ya que esto da más profundidad en el entorno y más variaciones de iluminación. Nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar estas opciones. Vibración de la cámara, te recomiendo desactivarla. La opción Hojas sofisticadas es muy importante desactivarla, ya que esto reducirá considerablemente el lag. También desactiva burbujas sofisticadas. Esto reducirá las animaciones de las burbujas. También es importante desactivar esas opciones. Renderizar nubes y cielos hermosos. Esto eliminará las nubes y reducirá el lag significativamente. Nos desplazamos nuevamente hasta encontrar las opciones Respuesta de entrada mejorada, Mejora de calidad de imagen y las desactivamos. A continuación tenemos estos ajustes muy importantes, incluso más que los anteriores. En la opción Distancia de renderizado podremos ajustar la distancia de visibilidad. Si la tenemos al mínimo, tendremos un campo de visión muy reducido en comparación con la visión alta. Esto significa que si queremos tener el rendimiento al máximo, vamos a ajustarlo al mínimo, que serían 5 chunks. A continuación tenemos la opción Límite de tasa de fotogramas. Esta opción nos permite ajustar los fotogramas por segundo. Aquí les recomiendo obligatoriamente siempre tenerlos al máximo, ya que este nos brindará más fluidez en el juego. El siguiente ajuste es Anti-aliasing. Esta opción nos permite configurar las animaciones que pueden producir lag. Si queremos obtener el mayor rendimiento posible, les recomiendo bajarlo a 1. Por último, pero también muy importante, tenemos esta opción, Modo de gráfico. Aquí tenemos tres opciones, sencillo, sofisticado y trazado de rayos, la cual nos ayuda a ajustar automáticamente los gráficos que hicimos anteriormente. O sea que si elegimos el modo de gráfico sencillo, automáticamente se eliminarán las texturas detalladas, iluminación y animaciones, brindándonos el mayor rendimiento. Y con la opción Gráficos sofisticados sucede lo contrario. Esto te activa los gráficos detallados, animaciones e iluminación suave, lo cual genera lag. Si queremos tener el mayor rendimiento posible, debemos seleccionar el modo de gráfico sencillo. Veamos el aspecto de nuestro mundo después de aplicar todos estos ajustes. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre el modo de gráfico sofisticado y el sencillo. La iluminación, las texturas y las animaciones, también podemos ver una diferencia de rendimiento muy considerable.
Como ven, tenemos una tercera opción que no nos permite activar, la cual es trazado de rayos. Si juegas en PC y cuentas con una tarjeta de video RTX, debes ver este video donde te explico cómo activarlo para tener gráficos realistas. Si te gustó el video, recuerda que puedes apoyarme con tu like. Suscríbete si quieres ver más contenido como este.